algólogo y especialista en cuidados paliativos. Y precisamente el día de hoy quiero hablarles sobre el uso de cannabinoides, específicamente en esa área, la de los cuidados paliativos. Es un tema importante porque, en mi opinión, muy probablemente los cuidados paliativos son uno de los lugares donde más utilidad potencial encuentro en la medicina cannabinoide. Y para poder hablar de este tema, primero es muy importante definir qué son los cuidados paliativos. Y la mejor forma de definir los cuidados paliativos es entrar por el lado de la ética en medicina, de la bioética. Porque sobre todo lo que son los cuidados paliativos es una intervención que siempre está pensando en eso, en la ética, en el bienestar del paciente. Ustedes saben que la bioética, la ética en medicina tiene varios pilares, 4 principales y otros que giran alrededor de estos 4. Estos primeros 4 son, para empezar, beneficencia y no maleficencia, que básicamente significa intentar siempre, en todo momento, lograr lo mejor posible para cada uno de nuestros pacientes. Y hay que poner en este caso énfasis en esto, en la posibilidad, porque no siempre es posible restaurar la salud al 100%. En algunas ocasiones incluso ni siquiera es posible restaurarlo en ningún porcentaje, pero prácticamente siempre es posible al menos aliviar algún síntoma, alguna molestia o el sufrimiento en general. Esto siempre tiene que ser el objetivo primordial de todo médico que trata a un paciente, pero la contraparte es el criterio de no maleficencia. No solamente se trata de intentar hacer el bien, sino también se intenta minimizar al máximo el lastimar, el causar efectos adversos, el causar malestar. Desgraciadamente, el principio de no maleficencia no necesariamente implica no hacer daño nunca, porque desgraciadamente muchas de nuestras intervenciones, como la terapia intensiva, como la quimioterapia, incluso los analgésicos, casi siempre se acompañan de malestar, a veces malestar intenso en la forma de efectos adversos, pero también en la forma de dolor y de incomodidad causada por todas estas formas de procedimientos médicos. Entonces, el criterio de no maleficencia siempre tiene que ver con un balance entre los riesgos y los beneficios potenciales. En cada intervención médica, siempre para que pueda ser considerada ética, los beneficios tienen que ser mayores o incluso mucho mayores a los riesgos potenciales. Una intervención que cause más malestar que el beneficio que puede lograr, obviamente no va a ser una intervención que sea considerada ética. Además están los criterios de autonomía y justicia, que son muy importantes. La autoridad final de cualquier intervención médica siempre tiene que ser el paciente, o cuando no sea posible, en su representante. Todas las intervenciones médicas obviamente tienen que tomar en cuenta los deseos del paciente. Ningún paciente estará nunca obligado a recibir ningún tipo de intervención médica, porque si no, no cumpliría con los criterios de autonomía. Y la otra parte tiene que ver con la justicia, una distribución equitativa de los recursos sanitarios. Nunca será válido que un paciente reciba menos de lo que se considera estándar en cada una de las comunidades en la que vive. Pero en el tema de cuidados paliativos, además, es importante hablar de un quinto pilar difícil de definir, polifacético en las diferentes personas, en las diferentes comunidades, pero muy importante, y es el término de dignidad. Todo el mundo acepta que en la actualidad todas las personas tienen derecho a vivir y a morir con dignidad. Otra forma de decirlo es vivir con dignidad hasta el final. Pero definir dignidad es complicado. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura en derechos humanos, la literatura en la ley de diferentes países, se puede ir esbozando como un panorama de lo que significa dignidad. Casi siempre una de las primeras cosas que se dice es que tiene que ver con que cada ser humano tiene un valor inherente por el simple hecho de ser una persona. Es una cualidad que no es otorgada por nadie, sino que debería de ser consustancial a cada uno de los seres humanos, independiente de sus características.
Y esta cualidad de tener un valor, esta cualidad de valioso, tendrá que ver con cosas diferentes para cada persona, pero casi siempre en común tiene que ver con la idea de que cada persona puede diseñar su propio plan vital, que incluya la combinación de la presencia de diferentes condiciones materiales de bienestar, pero además también de cualidades no necesariamente materiales, sino a veces intangibles, que tienen que ver con integridad física y moral. Una forma de resumir esta idea de dignidad es que todas las personas tienen derecho a vivir como quieran, pero que este como quieran incluya vivir bien y vivir sin humillaciones. Tomando en cuenta todos estos criterios, los cuidados paliativos surgen ante un problema que empieza a aparecer probablemente a mediados del siglo pasado, conforme se empiezan a desarrollar mucho las tecnologías que intentan mantener un soporte vital, a veces por mucho tiempo, que intentan curar enfermedades incluso graves como el cáncer, pero que también se acompañan de mucho sufrimiento, malestar, efectos adversos. El fenómeno que se empieza a observar en esos momentos es algo a lo que se le ha llamado de diferentes formas, a veces ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico. Sin embargo, esas palabras probablemente no sean las más adecuadas, porque pues en las definiciones de estas palabras se habla de querer o de deleitarse en el daño que se causa. Esto prácticamente pues nunca va a ser cierto con profesionales de la salud. Por eso el término más adecuado para este fenómeno del que estamos hablando es el de obstinación médica. Es un médico o un grupo de médicos que se obstina en seguir haciendo pretensiones diagnósticas y terapéuticas que ya en un momento dado no tienen el potencial de beneficiar realmente al enfermo y que sin embargo sí provocan sufrimiento que por lo tanto se considera innecesario. Es un grupo médico que insiste en seguir diagnosticando y haciendo tratamientos que causan malestar y que sin embargo ya no tienen el potencial de beneficiar al paciente. Esto ocurrió mucho durante la segunda mitad del siglo pasado, eh, y siempre se ha considerado que es una intervención contraria a la ética profesional. En épocas de Hipócrates, de Galeno, Platón, pues quedaba muy claro que eran intervenciones que no cumplían con los criterios de beneficencia, no maleficencia y autonomía. Son intervenciones que implican obligar al paciente a someterse a cirugías, a quimioterapias, a terapia intensiva, a veces sin ni siquiera tener su consentimiento, pero intervenciones que además por estadística, por evidencia científica, ya no pueden cumplir lo que intentan, ya no van a curar la enfermedad porque la enfermedad es incurable y sin embargo, pues causan sufrimiento innecesario. Digo yo que desde antes de Cristo queda claro que esta intervención es considerada contraria a la ética profesional y sin embargo, durante el siglo pasado, a veces todavía en la actualidad, existen grupos médicos que pierden esto de vista, que sienten que están obligados a seguir haciendo intervenciones diagnósticas y terapéuticas hasta el final. Pero si se detuvieran a pensarlo con calma, pues quedaría claro que hacer una intervención que causa malestar y que ya no puede lograr o que tiene muy pocas probabilidades de lograr lo que intenta, bueno, pues no puede ser considerado adecuado. De lo que estamos hablando es que existe la futilidad terapéutica. Futilidad terapéutica es intervenciones que intentan lograr curar una enfermedad, pero que por su propia naturaleza o por la evidencia científica se sabe que ya no lo pueden lograr o que tienen una probabilidad sumamente baja de éxito. Conste que pensar en futilidad terapéutica no es lo mismo que pensar en abandonar el tratamiento o perder la esperanza de un buen futuro. Nada tiene que ver con esto. Simplemente tiene que ver con dejar de hacer las cosas que ya sabemos que no van a funcionar, sobre todo si además causan sufrimiento, efectos adversos, malestar, dolor. Pensar en futilidad terapéutica no significa abandonar al paciente y tampoco obviamente significa pensar en cosas como la eutanasia. Significa simplemente abandonar las intervenciones que ya no son aceptables desde el punto de vista ético, pero tener en mente que siempre hasta el final va a haber intervenciones útiles. Por esto estas ideas de alta por máximo beneficio o decirle al paciente que se le da de alta porque ya no hay nada que hacer, siempre es falso. Y sobre todo es falso
porque existen los cuidados paliativos, que hay muchas formas de definirlo, pero pues los cuidados paliativos es principalmente lo que se puede seguir haciendo, incluso en el paciente que ya no se puede curar. Es un cuidado total activo de los pacientes con enfermedades que ya no responden al tratamiento curativo e implica seguir haciendo muchas cosas, al menos el control del dolor, pero casi siempre además controlar otros síntomas como náusea, vómito, insomnio, ansiedad, depresión, además de problemas psicológicos, sociales e incluso espirituales. Cuidados paliativos es un grupo de intervenciones que se consideran éticas y necesarias en absolutamente todo el mundo. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud deja claro que debería de estar disponible para todos los enfermos terminales en todo el mundo. Y la OMS define cuidados paliativos como un enfoque médico que se enfoca ahora en mejorar la calidad de vida de los pacientes y los familiares que se enfrentan a enfermedades avanzadas a través de prevenir y aliviar el sufrimiento en general, causado por síntomas como el dolor, pero no solo problemas físicos, sino además los problemas psicológicos y espirituales. Cuidados paliativos hacen muchas cosas, como por ejemplo, nunca intentan acelerar la muerte, no son intervenciones que se consideren cercanas siquiera a la eutanasia. Cuidados paliativos es algo completamente diferente. Tiene que ver con un sistema de apoyo multidisciplinario que intenta ayudar a los pacientes a vivir tan activamente y lo mejor posible hasta el final. La principal forma en la que lo logran es a través de aliviar síntomas como el dolor, pero también muchos otros. Por ejemplo, en una intervención estándar en cuidados paliativos en todo el mundo, se suele aplicar esta escala, conocida por su acrónimo ESAS, que es un sistema de evaluación de síntomas que se generó en la ciudad de Edmonton. Y lo que hace es hacer un inventario de los síntomas más frecuentes que se presentan en los enfermos con problemas avanzados como dolor, astenia, náusea y vómito, ansiedad y depresión, somnolencia, anorexia, pérdida de la sensación de bienestar general y disnea. Y cada una se evalúa del 0 al 10, donde 0 es que el síntoma no está presente y 10 es que el síntoma está presente en su peor intensidad posible. Con esto tenemos siempre un panorama de todos los síntomas que el paciente tiene y podemos hacer intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para modificarlo. Y aquí es donde entra el papel o el posible papel de los cannabinoides, de la medicina cannabinoide en los cuidados paliativos. Y es que las diferentes sustancias que están presentes en la planta de cannabis se ha visto que tienen el potencial de controlar muchos síntomas al mismo tiempo. Todo el mundo sabe que los cannabinoides pueden influir en cómo se percibe el dolor, pero además los cannabinoides se han utilizado para tratar otros síntomas, por ejemplo, náusea y vómitos severos, por ejemplo, los inducidos por quimioterapia, ansiedad, depresión, insomnio, pero además muchas de las sustancias en cannabis incrementan el apetito y se han usado para tratar la pérdida del apetito, anorexia, hiporexia y a veces incluso la pérdida de peso. Cuando hablamos de cannabinoides, ustedes ya saben, lo han escuchado mucho, estamos hablando de sustancias muy distintas, muchas sí actúan directamente en el sistema endocannabinoide y hay los cannabinoides que tenemos en nuestro propio cuerpo, anandamida, 2-AG, pero además los cannabinoides que están en la planta de cannabis, como por ejemplo THC, CBD y las combinaciones como Nabiximols, por ejemplo, y las diferentes marcas. Además hay cannabinoides sintéticos que son fármacos que se parecen a los fitocannabinoides como el dronabinol o la nabilona, que son análogos de THC, ¿no? Igual el ácido ayulémico. Ustedes saben que los principales cannabinoides, los que más se han estudiado, pues interactúan con los receptores CB1 y CB2, sobre todo los endocannabinoides son agonistas de estos receptores y dentro de los fitocannabinoides el principal que hace estos mismos efectos, pues es el THC, tetrahidrocannabinol, que ya se les ha estado explicando que tiene que ver con un fenómeno o un sistema de retroalimentación negativa, tanto a nivel inmunológico como a nivel del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso específicamente, que es donde más se le ha estudiado, tenemos todas nuestras neuronas presinápticas que liberan diferentes neurotransmisores, glutamato, GABA, glicina, norepinefrina, serotonina, que actúan en receptores postsinápticos.
Lo que ahora está quedando cada vez más claro es que casi todos los sistemas de neurotransmisión cerebral a nivel de la neurona presináptica pues tienen la capacidad de que cuando reciben demasiado neurotransmisor producen endocannabinoides, anandamida y 2-AG, que viajan desde la neurona postsináptica retrógradamente hasta la neurona presináptica y se unen como agonistas del receptor CB1 y hacen que se deje de producir estos neurotransmisores, que dejen de ser secretados por la neurona presináptica. Entonces el sistema endocannabinoide, sobre todo un sistema que disminuye cualquier sistema de neurotransmisión. Si esto es glutamato, pues va a haber menos glutamato. Si esto es glicina, menos glicina. Si esto es serotonina, menos serotonina. Entonces, si esto es un sistema que está transmitiendo dolor, por ejemplo, la neurona presináptica y la neurona postsináptica, como una neurona aferente primaria en dolor y una neurona de proyección que está transmitiendo dolor por vía ascendente, pues el endocannabinoide va a hacer que se transmita menos dolor. Pero si este es un sistema analgésico, por ejemplo, a nivel de sistemas inhibitorios descendentes en la médula espinal, que libera norepinefrina o serotonina, pues el endocannabinoide va a disminuir esta vía analgésica y podría incrementar el dolor. Esto es un sistema que causa náusea a través de serotonina, pues va a disminuir la náusea. Los endocannabinoides y los fitocannabinoides que actúan sobre el receptor CB1 como agonista van a en general disminuir la neurotransmisión. Pero además, en cannabis hay muchas otras sustancias que no necesariamente actúan en el sistema endocannabinoide. Por ejemplo, CBD, cannabidiol, disminuye el metabolismo a través de la hidrolasa amida de ácidos grasos, que es el principal mecanismo de metabolismo de los endocannabinoides. Entonces, cannabidiol no es agonista de CB1 y CB2, pero hace que haya más de los cannabinoides que sí son agonistas acá. Pero cannabidiol además tiene muchos otros mecanismos de acción, por ejemplo, agonismo del receptor vaniloide, actúa en receptores mitocondriales, en receptores nucleares y en otros acoplados a proteínas G, que terminan teniendo mecanismos de neuroprotección, disminuyendo la formación de radicales libres de oxígeno y además como que modificando la expresión de citocinas hacia un patrón más antiinflamatorio y menos proinflamatorio. Por otro lado, CBD, además de incrementar la cantidad de los agonistas cannabinoides al disminuir su metabolismo, también tiene la capacidad de funcionar como un modulador alostérico negativo del receptor CB1 y por lo tanto se ha visto que modula los efectos de THC. Cuando usamos THC solito o cualquier agonista cannabinoide, solemos tener todos los efectos benéficos, pero también muchos efectos adversos como taquicardia, ansiedad, por ejemplo, alteraciones en la memoria. Cuando se usa en cambio THC con CBD, se modulan sus efectos, podemos lograr los efectos benéficos sintomáticos de THC, pero con mucho menos efectos adversos. Entonces, cuando hablamos de uso de medicina cannabinoide y más en cuidados paliativos, es bien importante tener en mente que no todas las formas de administración de cannabis van a tener los mismos efectos. Tenemos plantas y aceites, por lo tanto, que tienen predominio de THC, otros que tienen prácticamente puro CBD y otros que tienen combinaciones balanceadas, 1-1, entre THC y CBD, y cada uno va a tener efectos diferentes. Los que predominan con THC tienen un potencial de controlar prácticamente todos los síntomas, pero también un mayor potencial de efectos adversos. En cambio, los que tengan puro CBD es casi imposible que tengan efectos adversos, son muy poco presentes, pero también disminuye el potencial de mejorar los síntomas o de controlar los síntomas. Estas combinaciones 1-1 probablemente sean las que tienen mejor potencial en cuidados paliativos porque tienen todas las ventajas de THC, pero con sus efectos adversos morigerados, controlados a través de la modulación alostérica negativa que proporciona CBD. En medicina canábica y en cuidados paliativos hay muchas formas de administrar estos efectos de los cannabinoides. Una es usar la planta directamente, ya sea a través de vaping o fumado, pero también se puede sacar el aceite y usarlo para cocinar o directamente en la forma de aceites esenciales. Los efectos son muy similares independiente de la vía de administración, pero obviamente la duración de los efectos, el inicio de los efectos y su farmacocinética se va a modificar. Cuando se administran por vía inhalada, ya sea por vaporización o fumado, tiene un rápido inicio de acción, un rápido llegue al
pico de los efectos, pero también una duración de acción más corta. Cuando se administra por vía oral, pues tiene que absorberse, tiene que pasar por el metabolismo de primer paso, se tarda bastante más en alcanzar sus efectos. Los efectos aparecen hasta después de 1 hora, pero el pico se puede obtener hasta 3 horas después. Pero como tiene un amplio metabolismo de primer paso, se forma mucho 11-hidroxi-THC, que tiene una duración de acción más larga, que es psicoactivo, y entonces los efectos de los cannabinoides por vía oral pueden durar muchas horas más, a veces hasta la mitad de un día. Entonces se tarda más en iniciar, pero dura durante más tiempo. Además de usar las plantas en estas formas diferentes, ya hay disponible en diferentes lugares del mundo fármacos ya aprobados que pasaron por todo el mecanismo de desarrollo de un medicamento, fase 1, fase 2, fase 3, que además simulan los efectos de estos cannabinoides. Tenemos por un lado los primeros que hubo, que son dronabinol y nabilona, que son análogos de THC y entonces tienen solo los efectos de THC, mucha potencialidad de controlar los síntomas, pero también muchos efectos adversos difíciles de tolerar por la mayoría de los pacientes. Por otro lado, ya está disponible en Estados Unidos esta marca que se llama Epidiolex, que es un concentrado de puro CBD que va a funcionar solo para los efectos de CBD. Esto funciona perfecto para controlar crisis epilépticas refractarias en niños, pero puro CBD en cuidados paliativos sí puede funcionar, aunque el potencial de que se logre controlar los síntomas es menos que cuando se combinan con THC, pero casi no va a haber efectos adversos. Y en muchos países, uno de los principales medicamentos que se utiliza para controlar síntomas en cuidados paliativos es justamente Nabiximols. Nabiximols es una combinación 1-1 entre THC y CBD, el potencial de control de síntomas de THC, pero controlados o disminuidos a través de la combinación 1-1 con CBD. Y en cuidados paliativos ya se ha estudiado que sin duda alguna los cannabinoides tienen el potencial de controlar los síntomas. Pero es muy importante mostrar lo que muestro en este artículo con esta tabla. Vean cómo hay muchos síntomas que se pueden controlar en cuidados paliativos como dolor neuropático, anorexia, ansiedad e insomnio, depresión. Vean cómo el porcentaje de pacientes es significativo, pero también vean cómo este porcentaje no es del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las personas en cuidados paliativos van a mejorar sus síntomas con el uso de cannabinoides, pero muchos sí. Vean cómo para la mayor parte de los síntomas está arriba del 60, del 70%, solamente con dolor neuropático está abajo del 50%. Esto quiere decir que casi todos los pacientes tienen el potencial de mejorar con cannabinoides, pero no todos van a mejorar. Eso es muy importante para un mensaje que les voy a dar, importantísimo, cerca del final. El otro punto es, vean cómo de los que mejoraron con cannabinoides, la inmensa mayoría estaba utilizando THC y no CBD solo. Entonces aquí la pregunta es, ¿los dos principales cannabinoides funcionan, tanto THC como CBD, o es necesario agregar siempre THC al tratamiento? Y en este mismo artículo hacen justamente este análisis. El 0% de aquí abajo son los que estaban usando puro CBD, hay 0% de THC, y aquí los que estaban usando puro THC sin CBD. Vean cómo todos los síntomas tienen el potencial de mejorar solo con CBD, pero pues para síntomas como el dolor, solo el 20% mejoran con CBD. Los demás sí pueden mejorar entre el 40 y el 70%, pero vean cómo conforme se va incrementando la concentración de THC, pues hay mayores probabilidades de que se controlen los síntomas. Un síntoma como por ejemplo ansiedad, que está aquí arriba, pues tiene hasta un 80% de mejorar cuando se usa únicamente THC. Obviamente, entre más THC se ocupe sin CBD, pues también mayor probabilidad de efectos adversos. Ante este patrón, uno puede ver que con un 50% de THC, es decir, una relación 1-1 entre THC y CBD, pues los síntomas tienen probabilidades bien cercanas a mejorar, casi igual que cuando se utiliza solamente THC. Entonces, generalmente por eso se prefieren combinaciones 1-1 entre THC y CBD, pero existe el potencial de que con puro CBD se controlen los síntomas y ahí no va a haber prácticamente nada de efectos adversos. Como pueden ustedes ver entonces, la evidencia de cannabis en diferentes contextos médicos, incluyendo cuidados paliativos, un mensaje bien importante que muestra es que no todos los pacientes mejoran con cannabis, pero algunos, un porcentaje importante, sí lo hace.
Por eso, cuando se revisa la evidencia, uno puede llegar a conclusiones incorrectas. Por ejemplo, esta imagen que les muestro es la de un artículo dirigido a la población general y mandan un mensaje como poco ambiguo, como muy claro. Dice: el cannabis no te ayudará con tu depresión o con tu ansiedad, como si quedara claro, y hacen referencia a un artículo de la revista The Lancet en su edición de psiquiatría. Cuando nos vamos a buscar ese artículo, vemos que no es tan cierto. Por ejemplo, están basando en este resultado. Dicen: ¿cambian o no cambia la ansiedad cuando se le compara con el tratamiento activo psicofarmacológico normal? Y dice: no, no cambia. Es lo mismo que el tratamiento usual. Pero oigan, que funcione igual de bien que el tratamiento usual, eso no es igual a que no funcione. Y véanlo, cuando se ve los síntomas de ansiedad, cuando se le compara contra placebo, se ve que sin duda alguna THC y CBD puede funcionar, pero puede funcionar. No todas las personas mejoran. Ese mensaje es muy importante. Y lo mismo se ve en la información de dolor. Cuando se revisa la evidencia científica acerca de THC, por ejemplo, en dolor, se ve en estudios preclínicos que a veces THC no tiene efecto en el dolor, pero a veces baja el dolor, pero a veces hasta lo incrementa. Lo que estoy diciendo es la evidencia a lo que apunta es: a veces funciona, no siempre funciona. Y la evidencia clínica, vean, nuestra buena evidencia para dolor, como por esclerosis múltiple, pero la evidencia no es tan buena o tan completa para otras formas de dolor, como dolor neuropático o dolor por cáncer. El mensaje al que estoy llegando y que es bien importante que se lleven, yo creo que no solamente para cuidados paliativos, sino para las diferentes formas de medicina canábica, es que el cannabis con fines medicinales nunca es considerado todavía como un tratamiento o como un fármaco de primera línea para absolutamente ninguna indicación. Y eso no significa que no funcione, sino que siempre debe de ser considerado solamente cuando la terapia de primera línea no es suficiente y se considera entonces a la medicina canábica siempre como un adyuvante. En cuidados paliativos se le ha utilizado y hay evidencia que muestra que funciona para síntomas como náusea y vómito, para control del dolor por cáncer, por ejemplo, o dolor neuropático, para estimular el apetito, por ejemplo, en personas con anorexia por cáncer o anorexia por infección por virus del VIH. Se ha usado para tratar insomnio, para ansiedad y depresión, pero nunca como fármaco de primera línea. En este estudio que les recomiendo mucho leer, publicado en 2018, además nos hacen como recomendaciones muy puntuales, preguntas como comunes acerca de cómo utilizar los cannabinoides en cuidados paliativos, y nos dicen muchas cosas. Una es que, sobre todo en el virgen a cannabis, pero prácticamente en cualquier otro, casi siempre nos recomiendan empezar con una combinación de THC con CBD en una combinación 1:1. También nos dicen que podemos empezar con CBD solo, aunque el potencial de que se controlen los síntomas pues va a ser menor, y que casi nunca nos recomiendan empezar con THC solo, justo por los efectos adversos, que nos recomiendan empezar con dosis de máximo 2 miligramos de THC. Cuando se usa en combinación 1:1, pues eso implica también 2 miligramos de CBD, pero que cuando se empieza CBD solito, se puede empezar con 5 miligramos, que nos recomiendan empezar solamente con dosis nocturnas y luego ir escalando la dosis poco a poco cuando veamos que se toleran bien los efectos adversos. También nos recomiendan que si usamos CBD solito, a veces puede haber sensación de fatiga, depresión, y que esto se puede mejorar agregando THC al tratamiento. Nos recomiendan también, esto es bien importante, que si una persona toma cannabinoides por vía oral y antes de 3 horas no nota ningún efecto, que no se vaya a redosificar, sino que se espere hasta el pico de las 3 horas. Es como recordarnos que los cannabinoides por vía oral se tardan mucho en empezar. Entonces, resumiendo, los cannabinoides sin duda alguna tienen un potencial en cuidados paliativos, nunca como monoterapia, siempre como coadyuvante, pero como un gran coadyuvante que puede controlar muchos síntomas al mismo tiempo. Es un mismo fármaco que puede controlar 3, 4 o 5 síntomas presentes al mismo tiempo. Podemos empezar solo con CBD para hacer la prueba, porque si se logra controlar con puro CBD, pues se va a lograr sin efectos adversos, o se puede empezar con una combinación 1:1 THC con CBD. Casi nunca se recomienda empezar con algo alto en THC por los efectos adversos. Si se va a agregar THC al tratamiento, se empieza con 2 o 2.5 miligramos al día, en adultos mayores cuando mucho con 1 miligramo,
cuando se empieza con CBD solo se puede empezar con 5 miligramos, siempre primero en una sola dosis nocturna, y ya que se vea el efecto, se puede pensar en ir subiendo la dosis o incrementar el número de tomas a cada 12 o cada 8 horas. Concluyendo, los cannabinoides sin duda pueden ser útiles en el paciente en cuidados paliativos, pero nunca como monoterapia, siempre como coadyuvante, pero como un coadyuvante que puede controlar muchas cosas a la vez. Recordar que no es lo mismo THC que CBD tiene el potencial de no causar casi nada de efectos adversos, pero es menos eficaz en el control de los síntomas, que muchas veces hay que agregar THC, pero que nunca se usa o casi nunca THC solito, sino siempre en combinaciones 1 a 1 con CBD para disminuir los efectos adversos. Y la dosis siempre tiene que empezar baja y titular poco a poco y lentamente. Muchas gracias. Eso es todo.